magíster en gerencia de servicios de salud, especialista en cuidados intensivos y cuidado cardiovascular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, es enfermero asistencial del Servicio de Cirugía Cardiovascular del INCOR, miembro del equipo de trasplante cardíaco ECMO y asistencia ventricular del Instituto Nacional Cardiovascular, coordinador del servicio de hemodinamia de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. Además, es docente de posgrado del Residentado de Cirugía Cardiovascular y Cardiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tenemos aquí un colega con amplia experiencia en el tema que nos va a dar todos sus conocimientos para nosotros poder actualizarnos y poder brindar un cuidado adicional de alto impacto a nuestros pacientes, ¿no? Colega Miguel, se le tiene 35 minutos para su exposición. Faltando 5 minutos le voy a avisar, por favor, para que pueda organizarse sus tiempos. Muchas gracias. Muy buenos Adelante. días con todos los presentes, agradecerles. Los cuidados de enfermería en las arritmias más frecuentes. En realidad, cuando hablamos de arritmia, podemos hablar que los trastornos de conducción pueden haber más de 30, pero lo más común es que nosotros vemos en la unidad de cuidados intensivos en el manejo de los pacientes, son algunas cuantas, vamos a decir unas menos de 10, pero en realidad el manejo de estos es fundamental para poder evitar que los pacientes se compliquen. Entonces, vamos a entrar a revisar el tema sobre los cuidados de enfermería en pacientes con arritmias cardíacas más frecuentes. Entonces, cuando hablamos de arritmia, las arritmias son causadas por problemas que se van a dar en el sistema de conducción normal o trastornos de conducción del corazón. Es una alteración eléctrica que se va a dar en cada paciente. Por lo cual es importante que una identificación rápida, una identificación rápida va a permitir un tratamiento oportuno de estas arritmias para evitar mayores complicaciones en los pacientes. Por eso que es fundamental que todos nosotros, el personal de enfermería que trabaja en las áreas de cuidados críticos, así como también en las unidades de hospitalización, que atienden a pacientes críticos y en general aquellos pacientes con alto riesgo de presentar arritmias, sean capaces de identificarlas, evaluar su gravedad a la cabecera del enfermo, con la finalidad de evitar estas complicaciones. Recordando un poco de la anatomía y fisiología que nosotros hemos llevado en la universidad, el sistema de conducción normal comienza en el nodo sinusal con un conjunto de células especializadas, llamados como marcapaso natural o el nódulo de Key-Flag, que es un conjunto de células especializadas capaces de emitir este impulso eléctrico a una frecuencia de 60 a 100 por minuto en condiciones normales. Una vez que el sistema de conducción envía el impulso eléctrico, lo envía hacia el nodo auriculoventricular o el nódulo de Arshon-Tawara a través de 3 haces internodales, tanto anterior, medio y posterior. Asimismo, el impulso eléctrico que se genera en la aurícula derecha envía el impulso hacia la aurícula izquierda a través de otra vía de conducción, que es la vía de Weissman. De tal manera que ambas aurículas en un mismo tiempo determinado se despolarizan y de esta manera el impulso eléctrico llega hacia el nodo auriculoventricular, lo cual mantiene una frecuencia de 60 y entre 40 y 60 y posteriormente pasa a las de His y posteriormente se divide el impulso eléctrico en dos ramas, tanto la rama derecha y la rama izquierda, que a su vez se divide en dos porciones, una anterior y una posterior. Y termina el impulso eléctrico hasta llegar hasta las fibras de Purkinje. ¿Por qué es importante conocer el sistema de conducción eléctrico, recordar el sistema de conducción? Porque este es un camino normal por el cual va a ir el impulso eléctrico y va a permitir la despolarización y repolarización de las aurículas y ventrículos. En otras palabras, va a permitir la sístole y la diástole del corazón. Cuando un foco ectópico o cuando un impulso eléctrico se genera fuera de este sistema de conducción normal, se conoce como arritmia. Y vamos a ver que hay focos ectópicos que se pueden producir a nivel auricular, como focos ectópicos que se van a producir muy cerca del nodo auriculoventricular, o focos ectópicos que se van a producir a nivel ventricular. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que identificar y posteriormente darle un tratamiento oportuno. Cuando el nodo sinusal deja de conducir, se activa el nodo AB con una frecuencia menor. Cuando el nodo AB deja de conducir por alguna falla, se activa el haz de His y posteriormente las fibras de Purkinje. Entonces, de tal manera que forman el componente del EKG normal que conocemos. Cuando las aurículas se despolarizan, forman la onda P, que representa la contracción auricular.
cuando el impulso eléctrico pasa por el nodo AB hay un retardo conocido como el intervalo PR, para posteriormente despolarizar los ventrículos, conocido como el complejo QRS. En este momento, los ventrículos se han despolarizado, se han contraído y la sangre se envía a la circulación sistémica y la circulación pulmonar. De ahí entra en una fase de repolarización ventricular, y lo que vemos en el EKG es la onda T. Entonces, todo este conjunto de ondas y complejos dan a la fase de despolarización y repolarización del corazón. Entonces, para entender un poco tenemos que entender que ritmo sinusal, lo que nosotros vemos, es un conjunto de características en donde hay una onda P, un complejo QRS y una onda T, que representa, lo que habíamos hablado, la sístole y la diástole del corazón, que son la fase de despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos. Pero para que esta condición, para que un ritmo para que un EKG sea un ritmo sinusal, tiene que haber 4 condiciones bien establecidas. Primero, que hay una onda P previamente que precede al complejo QRS, y que esta onda P que precede a todos los complejos QRS tiene que tener la misma morfología, la misma forma, tiene que ser una onda P positiva ascendente. El intervalo PR tiene que ser también normal y constante, tiene que tener la misma cantidad de milisegundos en todos los complejos que precede al QRS. Y que también que el intervalo de R a R, o sea, la distancia que hay de R, debe ser regular. Entonces acá vemos que esta condición en un EKG hay una onda P positiva que precede al complejo QRS, que tiene la misma morfología, y que también la distancia entre R y R es igual. Se dice que también máximo no debe exceder mayor de 0.08 segundos, es decir, no debe exceder mayor de 0 de 2 cuadraditos, si nosotros vemos un EKG. O sea, puede verse que a una distancia entre R puede ser que se extienda mayor de 1 o 2 cuadraditos, lo cual también es una condición de establecer que es un ritmo sinusal. Entonces, cuando hablamos de arritmia, se define como la alteración tanto de la frecuencia, la regularidad y el sitio de origen donde se forma, en la formación y la conducción del impulso eléctrico que está fuera de la conducción normal. A eso se denomina foco ectópico. Y este foco ectópico que está fuera del sistema de conducción puede poner en peligro la vida porque puede tener una repercusión hemodinámica en el paciente, porque no va a permitir un adecuado llenado de las cámaras, tanto auriculares como de las cámaras ventriculares, lo cual no va a permitir que haya un buen gasto cardíaco. En conclusión, cuando un foco ectópico se activa y cumple algunas condiciones, lo denominamos como que es un ritmo no sinusal, es una arritmia, con lo cual el intervalo de RR es desigual, la onda P no siempre va a preceder al complejo QRS, en algunas condiciones no va a haber onda P, y el PR también va a ser desigual, va a haber una prolongación del intervalo PR. Entonces, una arritmia es aquella situación electrocardiográfica que no va a cumplir las condiciones de un ritmo sinusal que habíamos visto. En esta imagen tenemos un ritmo sinusal normal, porque el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal, va hacia el nodo AB, a las déficits y a las fibras de Purkinje, esa es la condición normal. Esta es una arritmia, porque el impulso eléctrico no se ha generado ni en el nodo sinusal ni en el nodo AB, sino se genera fuera del sistema de conducción. En este caso se activan varios focos ectópicos, como la fibrilación auricular, lo cual va a generar una alteración de la despolarización de las aurículas y van a formar un caos a nivel auricular. Entonces muchos focos ectópicos se comienzan a activar, pero no generan una despolarización. ¿Cuál es lo negativo de las arritmias? ¿No? Lo negativo de las arritmias es que van a alterar las fases de sístole y diástole, lo cual va a impedir que las cavidades cardíacas se llenen adecuadamente de sangre, ¿no? Que es la función del corazón, bombear sangre adecuadamente. Pero si esta no se llena adecuadamente de sangre, la cantidad de sangre que llega a las aurículas o la cantidad de la sangre que llega hacia los ventrículos por vaciamiento de las aurículas va a estar alterada, lo cual va a generar que haya una disminución de la precarga. El volumen final diastólico de los ventrículos va a estar disminuido. También al estar disminuido la cantidad de sangre que llega a los ventrículos, la cantidad de volumen sistólico que se va a eyectar también va a estar disminuido. Al estar disminuido el índice cardíaco se va a disminuir y el gasto cardíaco también va a disminuir. Por eso es que la arritmia, en este caso, va a alterar todo el ciclo mecánico de la diástole y la sístole del corazón. Y como consecuencia, lo que nos va a traer es la disminución del gasto cardíaco, que va a tener una repercusión hemodinámica en el paciente. Por eso que es importante identificar rápidamente
y tratarla inmediatamente para que el gasto cardíaco del paciente no se vea afectado y no entre un choque cardiogénico. ¿Cuáles son las causas que nos pueden provocar arritmias? Hay múltiples causas y son las que nosotros cuando abordamos a los pacientes con arritmia que identificamos, tenemos que inmediatamente ir buscando en nuestra base de datos todas las causas posibles y entre ellas son el aumento de catecolaminas, puede ser endógenas o exógenas, es decir, una descarga adrenérgica a nivel de las glándulas suprarrenales por liberación de adrenalina por un estado de estrés o exógena porque yo le estoy administrando muchos vasoactivos y no lo estoy controlando, lo cual yo pueda generar la producción de arritmias o generar algunos vasopresores como la adrenalina, que es altamente arritmogénico, que yo pueda provocarlo exógenamente la producción de las arritmias. Otra condición son por intoxicación por fármacos, betabloqueadores digitales, que también pueden provocar taquiarritmias. Cuando hablo de arritmias, me refiero tanto a taquiarritmias como a bradiarritmias. Puedo bloquear el impulso de conducción normal. Estados de hipoxemia, que es lo que normalmente vemos en los pacientes que están en insuficiencia respiratoria, que comienzan a desaturar, 80, 70, pacientes que comienzan, que están con traqueostomía y hacen obstrucción por secreciones de la traqueostomía, el paciente comienza a desaturar 80, 70, 60 y comienzan a aparecer taquiarritmias y posteriormente pueden hacer un ritmo de parada cardíaca estos pacientes que la primera causa fue insuficiencia respiratoria. Situaciones ya de patologías cardíacas como isquemia, infarto de miocardio, por necrosis del tejido miocárdico, traumas cardíacos, contusión cardíaca, pacientes con trauma torácico cerrado, pacientes que son sometidos a cirugía y hay manipulación, hay un trauma quirúrgico sobre el tejido del corazón que también pueden alterar el sistema de conducción, dañarlo o inflamarlo alrededor de las zonas como el nodo AB, cuando hacen cambio valvular, tenemos pacientes que salen bloqueados, pacientes que comienzan a desarrollar FA, alteraciones hidroelectrolíticas, y esto es lo más frecuente que tenemos en los pacientes. Los pacientes que comienzan a tener alteración tanto en la disminución como en el incremento del sodio, del potasio, del calcio, del sulfato de magnesio, por eso controlamos diariamente a los pacientes, o aquellos pacientes que están con grandes pérdidas de electrolitos que pueden desarrollar arritmias, como aquellos pacientes que están en una cirugía abdominal grande. Alteraciones con alteraciones endocrínicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pacientes con alteraciones de defectos congénitos cardíacos previamente, intoxicación por drogas, alcohol, anfetaminas, opioides. Entonces, eso lo vemos en pacientes jóvenes que llegan a las unidades de emergencia, 20, 25 años sin antecedentes cardíacos, pero vienen con taquicardia paroxística supraventricular, vienen con FA, y son pacientes que posiblemente hayan consumido algún tipo de drogas o fármacos que han alterado el impulso eléctrico del corazón. Para cuando hablamos de arritmia hay que entender que los mecanismos de formación prácticamente se debe a tres mecanismos de formación de las arritmias. Una es el principal, el automatismo potenciado, es decir, hay un trastorno donde la frecuencia de descarga de las células se va a incrementar en forma brusca. Y esto se produce porque va a haber una entrada excesiva del ion sodio en las células, lo que va a provocar una despolarización espontánea e incrementada. Y esto va a dar como consecuencia que el automatismo, que es una de las propiedades del corazón, se incremente provocando ritmos ectópicos, tanto a nivel auricular como a nivel del nodo AB y a nivel ventricular. Otra causa es el mecanismo de reentrada. Y esto no es más que la progresión de una onda de despolarización que se va a ver retrasada o bloqueada a nivel del nodo auriculoventricular, lo que va a retardar el paso del sistema de conducción de las aurículas hacia los ventrículos a nivel de nodo auriculoventricular, lo que va a llevar como consecuencia que haya un retraso en la conducción de los impulsos eléctricos y va a dar lugar a la presencia de ritmos ectópicos, tanto a nivel de nodo auriculoventricular o a nivel supraventricular. Y como tercer causa de formación de impulsos eléctricos es la actividad desencadenada o provocada. Y esta actividad desencadenada es un estado anómalo de las células miocárdicas en el que pueden despolarizarse más de una vez en forma continua después de solamente un solo impulso eléctrico. Y este fenómeno se llama postdespolarización. Y este fenómeno postdespolarización que se da en forma continua y progresiva de un impulso eléctrico va a desencadenar complejos ectópicos tanto a nivel auricular y a nivel ventricular. Entonces,
Una vez enfocado en cuáles son las causas, tenemos que entender que dentro de la clasificación de las arritmias, cuando hablamos, existen, la vamos a dividir, la tenemos que hacer un algoritmo, digamos, en que existen bradiarritmias, aquellas arritmias que tienen una frecuencia menos de 60, en donde podemos encontrar las sinusales que no son potencialmente letales hacia el paciente, pero existen otras bradiarritmias donde están los bloqueos auriculoventriculares, que estos se van a dividir en primer y segundo y tercer grado. De ahí tenemos otro gran grupo que son las taquiarritmias, y estas son las frecuencias, estos son los ritmos que están por encima de 100 por minuto. Y acá sí que hay que dividirlos. Y acá se divide en arritmias supraventriculares, aquellas que tienen un complejo QRS menos de 0,12 segundos, con la salvedad que el paciente no esté con bloqueo de rama, derecha o izquierda, que no esté con marcapaso y que tampoco tenga una conducción aberrante a nivel del nodo auriculoventricular. Tenemos también dentro de estas arritmias aquellas arritmias denominadas ventriculares, donde el complejo QRS es mayor de 0,12 segundos, y tenemos las arritmias de parada cardíaca, que les he puesto solamente para condición didáctica nada más. Pero en general las arritmias se dividen en varias arritmias y taquiarritmias. Y en estas taquiarritmias hay que tener en cuenta que así existe supraventriculares, pero que a la vez las supraventriculares se van a dividir en irregulares, que son las más frecuentes, la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular multifocal. Estas tres son irregulares, las más frecuentes. Ahora, dentro de las supraventriculares también existen regulares, en donde vamos a tomar, solamente lo he puesto como en forma didáctica, la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia nodal, y también está el flúter auricular. ¿Y por qué he puesto flúter auricular? Porque el flúter auricular se comporta en forma regular o en forma irregular. Podemos tener flúter en pacientes donde tengan una conducción AB en forma regular, como pacientes con conducción irregular. Por eso es que le he considerado estos dos grandes grupos. Y a nivel ventricular también existe irregulares y regulares. Y a nivel irregular tenemos la taquicardia ventricular polimórfica, la torsada de Points o torcida de punta, y la fibrilación ventricular, que es un ritmo de parada cardíaca, pero te lo he puesto en condición didáctica en esta clasificación. Y dentro de las ventriculares tenemos la taquicardia ventricular monomórfica. Entonces, como verán, tenemos varias arritmias que vamos a tener presente en estos pacientes, pero lo que tenemos que tener, digamos, el esquema, cuando nosotros abordamos arritmias, que hay que identificar si es una bradiarritmia o si es una taquiarritmia por la frecuencia, y si es una taquiarritmia, distinguir si es una supraventricular o es una ventricular. Y en los ritmos de parada cardíaca, para que no se confundan, que son 4, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, que entra en el protocolo de RCP de avanzada. Entonces, esta arritmia, un momentito por favor. Perdón, disculpe. Entonces, cuando nosotros abordamos las arritmias, hay que entender o se clasifican desde el punto medio del nodo auriculoventricular. Aquellas que están por encima del nodo auriculoventricular se denominan supraventriculares. Y estas se van a caracterizar por un QRS angosto, unos 0,12 segundos, y que están dentro del nodo sinusal, en este espacio donde se producen, por encima del nodo AB. Y acá podemos encontrar arritmias que se producen a nivel del nodo sinusal, una arritmia sinusal a nivel auricular y a nivel del nodo AB, o arritmias de la unión o nodales. Y acá tenemos la cantidad de arritmia sinusal, bradicardia nodal, taquicardia nodal, bloqueos AB, los flúter, la FA, la taquicardia paroxística supraventricular y la taquicardia auricular multifocal. Y las que se producen por debajo del nodo AB, específicamente a partir de las de His hacia las fibras de Purkinje, tenemos las arritmias ventriculares. Y estas se van a caracterizar porque el complejo QRS es ancho. ¿Cuánto es? Por encima de 0,12 segundos, ¿no? Por encima de 3 cuadraditos a más. Estas se producen a partir de las de His hasta las fibras de Purkinje. Y acá tenemos las extrasístoles ventriculares, la torcida de punta, la torcida de Points, la TB no sostenida, la taquicardia ventricular sostenida, así mismo como la fibrilación ventricular.
Una regla para análisis de las arritmias es primero detectar la frecuencia, si es bradiarritmia o taquiarritmia. Dos, si es QRS ancho o QRS angosto, para clasificarla en supraventriculares y ventriculares. Tres, si es regular o irregular. Cuatro, si tiene onda P, si no hay onda P, es una onda F minúscula o una F mayúscula como el flúter. Y si esta arritmia me va a producir inestabilidad hemodinámica, que es importante porque es donde vamos a darle el tratamiento respectivo a esta. Dentro de la más frecuente tenemos las arritmias supraventriculares, en la fibrilación auricular, que se produce por la activación de multiflocos ectópicos a nivel de las aurículas y va a desencadenar un caos y una alteración de la despolarización a nivel auricular. Y esta se caracteriza porque hay la presencia de ondas F de fibrilación auricular, que pueden ser mínimas, que pueden ser pequeñas, finas o pueden ser muy gruesas. Cuando son gruesas están por encima de 1 milímetro, mayor de un cuadradito. Si son muy finas, que a veces no lo podemos observar en el EKG o en el monitor, están por debajo de un cuadradito. Y esta es la característica, que no va a haber onda P, que va a preceder al QRS y después del QRS, de tal manera que va a haber ondas caóticas de formas irregulares, denominadas ondas F. Y esta es la frecuencia, normalmente auricular va a oscilar por encima de 350, 600 por minuto, y a nivel ventricular vamos a tener unas frecuencias, si es una FA con respuesta lenta o baja, menos de 60, si es una FA con respuesta controlada, entre 60 y 100, y si es una FA con respuesta rápida por encima de 100. Entonces vamos a observar en nuestra EKG, en el monitor, que hay unas ondas caóticas irregulares que van a determinar la característica de la fibrilación auricular. Otra cosa importante, que estas ondas F pueden ser muy gruesas, que se pueden notar a simple vista, o pueden ser muy finas, que no lo podemos observar, ¿no? Y solamente tenemos que hacer cambios en el EKG o hacer una amplitud de nuestra onda para poder observar estas ondas fibrilatorias. Otra arritmia frecuente supraventricular es el flútero aleteo auricular. Y esta arritmia se da por la presencia de un marcapaso ectópico, solamente por presencia de un marcapaso ectópico que va a producir un mayor automatismo, un circuito de entrada a nivel auricular. Y esta arritmia se va a caracterizar porque va a formar una onda F muy grande, de una característica de aleta de tiburón o de dientes de sierra, como le llaman, ¿no? Entonces estas ondas F de flúter, de F mayúscula, van a dar característica al flúter auricular. Esta frecuencia auricular puede oscilar entre 240 a 360. Normalmente las arritmias regulares va por encima de 100 en el flúter. Podemos tener flúter de ritmo regular o podemos tener flúter de ritmo regular. Entonces, acá sí las características. No siempre el flúter va a ser irregular. Normalmente es regular porque la distancia entre RR va a ser igual, y en algunas condiciones, cuando es irregular, la distancia va a ser variable por la cantidad de ondas o la conducción que va a haber dentro del paso de la despolarización hacia los ventrículos. Entonces, esta es una de las segundas más características del flúter auricular. Otra tercera de las taquicardias es la taquicardia paroxística supraventricular, y es una arritmia paroxística que se origina súbitamente en la zona del circuito de entrada, cerca al nodo auriculoventricular, y va a desencadenar una arritmia o un ritmo por encima de 150 por minuto. El paciente está en ritmo sinusal y bruscamente, paroxísticamente, aparece esta arritmia, ¿no? Totalmente desencadenando una frecuencia por encima de 150 por minuto. Y la característica de esta arritmia es que es un ritmo regular, la frecuencia va a estar por encima de 150, no hay formación de onda P, no va a haber intervalo, PR puede ser menor y la distancia de RR va a ser igual. Entonces podemos tener taquicardia paroxística subventricular, en este caso cuando con QRS angosto, y nos puede confundir cuando existe un ritmo de aberrancia, porque esta taquicardia paroxística supraventricular se puede confundir muchas veces con la taquicardia ventricular cuando tiene un ritmo de aberrancia, porque el QRS es ancho. Normalmente lo podemos observar cuando el QRS es angosto. Otra arritmia frecuente es la taquicardia nodal o taquicardia de la unión. Es un ritmo que se forma cerca del nodo auriculoventricular y va a desencadenar una frecuencia que va a oscilar entre 60 a 150 por minuto. Y acá se va a dividir en dos. No hay una onda P, hay una onda P anómala y va a desencadenar en el ritmo de la unión o taquicardia de la unión. Y lo que vamos a observar es que la onda P es anómala. Puede haber una onda P invertida que precede al QRS o puede estar después del QRS, una onda P anómala negativa invertida. Y este ritmo de la unión se puede dividir en ritmo de unión acelerado cuando la frecuencia es menos de 100. Acá podemos observar una onda P anómala negativa,
o cuando el ritmo es por encima de 100, se conoce como taquicardia de la unión. En este caso, la onda P está después del QRS y es una onda P negativa. Esa es la característica de los ritmos nodales o de los ritmos de la unión. Y cuando hablamos de los ritmos ventriculares, lo más frecuente que tenemos es la taquicardia ventricular monomórfica y esta se caracteriza por la formación o la generación de un pulso eléctrico a través de solo un foco ectópico a nivel ventricular que genera una frecuencia entre 60 y 250 por minuto. La característica es un QRS anormal, totalmente ancho, pero tiene la misma característica que todos los QRS, tanto en el ancho como en el tamaño y la dirección. Entonces, esta taquicardia monomórfica es una taquicardia ventricular y acá se puede dividir en dos, en taquicardia ventricular monomórfica con pulso y taquicardia ventricular monomórfica sin pulso. Cuando hablamos de taquicardia ventricular sin pulso, ya estamos hablando de ritmo de parada cardíaca, que es totalmente distinto. Ten en cuenta que esta taquicardia ventricular se puede dividir en monomórfica, ¿no? Que puede tener diferentes formas, pero también a la vez se divide en polimórfica y se divide en torsada de Points. Entonces, todas estas pertenecen al grupo de taquicardias ventriculares. Algunas terminan siendo ritmos regulares, como algunas terminan siendo ritmos irregulares, pero la característica es que el QRS es mayor de 0,12 segundos. Hablamos de taquicardia ventricular sostenida cuando esta taquicardia está presente y dura mayor de 30 segundos. Y taquicardia ventricular no sostenida cuando aparece y desaparece menos de los 30 segundos, lo cual es bueno. Cuando una taquicardia sostenida es mayor, puede haber mayor compromiso hemodinámico en los pacientes. Tenemos otra taquicardia ventricular polimórfica, igual es un QRS ancho, pero lo que cambia acá es la forma. Hay múltiples formas del QRS, lo cual es la característica en esta taquicardia ventricular. Igual la frecuencia termina siendo por encima de 100 a 250 por minuto, y esto se debe a que varios focos ectópicos se están activando a nivel ventricular, que pueden desencadenar en un compromiso hemodinámico en el paciente. Otra arritmia frecuente es la torcida de Points, que es una arritmia ventricular que se va a caracterizar por complejos QRS que cambian gradualmente de tamaño, en dirección y en forma, una serie de latidos, y que naturalmente van girando sobre un punto, ¿no? Pero tiene diferente amplitud en el tamaño y en la forma. Y de las más severas, o un ritmo de parada cardíaca que lo consideraba por opciones didácticas, que es la fibrilación ventricular, que no es más que la activación de varios focos ectópicos a nivel ventricular, que se caracteriza por activación y genera un caos, una alteración de la despolarización, y esta frecuencia está por encima de 300 a 500 por minuto en estos focos ectópicos, y lo que va a desencadenar un caos, una alteración del QRS, tanto en tamaño, en amplitud, en forma, considerando como un ritmo de parada cardíaca. Entonces, ¿cuál es la consideración? Que puede haber fibrilación ventricular gruesa o puede ser fibrilación ventricular fina, y acá podemos tener problema en la identificación porque en algunas condiciones puede confundirse como asistolia. Entonces hay que tener bastante ojo o recurrir al monitor para ampliar la onda y poder identificar rápidamente. Y esto se debe a que puede haber FB fina cuando es menos de 3 milímetros o FB gruesa por encima de 3 milímetros, por encima de 3 cuadraditos. ¿Cuál es el tratamiento de las taquiarritmias? Primero que hay que evaluar el estado clínico del paciente. Consideran una frecuencia por encima de 150 por minuto. Ahora, identificar si esta taquiarritmia, tratarla, mantener la vía aérea permeable, darle oxígeno si el paciente comienza a traer hipoxemia, tomarle un EKG de 12 derivaciones y tomarle la presión. Es importante para ver si esta taquiarritmia provoca signos de bajo gasto cardíaco. Tomarle un EKG y tomarle un acceso venoso de grueso calibre. De esta manera, identificar si esta taquiarritmia produce signo de bajo gasto cardíaco, es decir, hipotensión, alteración del estado mental, signos de shock, dolores torácicos como isquemia o insuficiencia cardíaca aguda donde el paciente se congestiona. Si produce signos de bajo gasto cardíaco en estos pacientes, el tratamiento es cardioversión sincronizada, ¿no? Inmediatamente. Si es complejo QRS ancho, mayor de 0,12 segundos, administrar adenosina 6 miligramos en Volesta y repetirlo a 12 miligramos después de 2 minutos si esta taquiarritmia no revierte. Si es un QRS mayor de 12 segundos, pero que no hay compromiso hemodinámico, utilizar maniobras vagales. Si es regular, de la posibilidad de administrar adenosina o administrar beta-bloqueadores o calcio antagonistas, ¿no? En esta condición, entonces, tenemos dos tratamientos en estos pacientes. Cardioversión, si hay compromiso hemodinámico, y si no hay compromiso hemodinámico, maniobras vagales y tratamientos farmacológicos, ¿no? Terapia farmacológica.
Dentro de los bloqueos Colega, auriculoventriculares, disculpe, le quedan 5 minutos. ya, muy bien, vamos Gracias. a ver, dentro de los bloqueos auriculoventriculares o las arritmias, vamos a tener lo menos dañinos son el bloqueo de primer grado, vamos a pasar a lo de segundo grado, que sí es donde hay compromiso hemodinámico, donde el PR se va a prolongar. Y aquí se va a ver un trastorno en la conducción del paso de las aurículas hacia los ventrículos. Tanto los bloqueos AB de segundo grado como los bloqueos AB de tercer grado, estos bloqueos teniendo en cuenta que se divide en dos, donde la prolongación del PR puede ser constante, pero la formación de ondas P va a ser más frecuente, es decir, que el ritmo del impulso eléctrico no van a pasar hacia los ventrículos, van a desencadenar en una alteración de la despolarización de los ventrículos. En los casos donde hay bloqueo de tercer grado, puede haber un mayor compromiso hemodinámico, donde hay una alteración independiente de la conducción auricular y a nivel ventricular. Entonces, en los casos de bradiarritmias, tenemos que tener en cuenta en detectar si es un bloqueo de segundo grado o de tercer grado, porque acaba de venir el tratamiento. En los casos de bradiarritmia es importante identificar la frecuencia, ¿no? Mantener la vía permeable, darle oxígeno si es estado de hipoxemia, tomarle un EKG para identificar qué tipo de bloqueo AB es, y si hay compromiso hemodinámico, administrarle atropina 1 miligramo está. Si no revierte la atropina, iniciar infusión de dopamina, entre 5 a 20 microgramos por minuto. Si no revierte con dopamina, utilizar adrenalina, ¿no? De 2 a 10 microgramos en infusión por minuto, y si no, colocarle marcapaso transcutáneo inmediatamente hasta que colocar un marcapaso endocavitario, buscar la causa que lo lleva a la bradiarritmia y consultar al experto. Entonces el tratamiento va mucho, si hay un compromiso hemodinámico, inmediatamente actuar. Atropina, si no revierte, inmediatamente colocarle marcapaso transcutáneo e iniciar la infusión de dopamina y adrenalina. ¿Cuáles son nuestros cuidados de enfermería? Cuando hay alteración del gasto cardíaco por la frecuencia, es importante valorar al paciente los signos de dolor, síncope, tener los antecedentes previos de cardíacos, uso de fármacos como beta-bloqueadores, control de enzimas cardíacas, identificar las arritmias, un EKG de 12 derivaciones, valorar si hay signos de bajo gasto cardíaco en estos pacientes, utilizar o identificar las causas probables, puede ser hipoxemia, infarto, alteración de los electrolitos, y dentro de las terapias utilizar el algoritmo indicado, sea taquiarritmia o bradiarritmia, y de esta manera utilizar maniobras vagales y terapias farmacológicas o antiarrítmicas o terapia de cardioversión o de fibrilación, soporte oxigenatorio y soporte hemodinámico, teniendo en cuenta todos los materiales que debemos tener dentro de la unidad, porque a veces no tenemos el desfibrilador, pero no tenemos el marcapaso transcutáneo. Recordando un poco que la adrenalina, que la adenosina se administra en forma directa, de 6 miligramos en bolo, tiene una vida media de 3 segundos, entonces nosotros es importante porque a veces se confunden, diluyen el medicamento. Lo administramos directamente e inmediatamente pasamos un bolo de 20 ml de solución salina. Igualmente que la cardioversión eléctrica, cuando nosotros vamos a hacer cardioversión eléctrica, hay que monitorizar al paciente, colocarle los parches o las palas, sincronizar, es importante apretar el botón de sincronizar, si no vamos a hacer una desfibrilación en estos pacientes. Previamente sedación, oxigenoterapia para poder descargar al paciente. Hay que tener en cuenta que también dentro de las maniobras vasovagales que utilizamos, hay distintas, una de las que se está utilizando actualmente es la maniobra de Valsalva modificada, que se encarga de ejercer perdón, no parece, una elevación de miembros inferiores, una expiración forzada y una elevación de miembros inferiores, por lo cual va a desencadenar un mayor volumen y compresión a nivel de los cuerpos carótidos de la aorta y la carótida, lo cual va a desencadenar que las taquiarritmias puedan disminuir. Y es importante tener los marcapasos transcutáneos para poder utilizarlo en los pacientes de arritmia. Y para terminar, teniendo en cuenta estos tipos de pacientes, solamente como modo de... Perdón. Un minutito, por favor. Tenemos este paciente, si observamos, tenemos una frecuencia que ya está 132, 140, 150 por minuto. ¿Qué nos interesa saber? ¿No? Si hay saturación, cómo está la presión, está con línea arterial, que es importante en los pacientes que tienen taquiarritmia, y tiene una media de 58, ¿no? Una frecuencia cardíaca por encima de 100 es una taquiarritmia. Es importante, QRS es angosto, ¿sí? Es angosto, es una taquiarritmia supraventricular, es regular, irregular, es un ritmo irregular, tiene onda P, no se observa onda P,
tenemos que tomarle un EKG, va a ser una amplitud, y si hay inestabilidad hemodinámica, si hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, el tratamiento cambia de farmacológico a cardioversión. En este caso estamos frente a un paciente con una FA con respuesta ventricular alta. Acá tenemos otro paciente, ¿no? Un paciente con una taquiarritmia, observamos frecuencia 184, es una taquiarritmia, valoramos el QRS, angosto o ancho, es angosto, estrecho, menos de 0,12, es una taquiarritmia supraventricular, regular, irregular, es regular, tiene onda P, no hay onda P, tiene estabilidad hemodinámica, no hay porque tiene una media de 80, entonces la característica de una taquicardia paroxística supraventricular, tratamiento farmacológico, adenosina 6 miligramos. Acá tenemos otro ritmo, frecuencia 197, 196, frecuencia elevada, estamos frente a una taquiarritmia, observamos QRS ancho o angosto, ancho, es a nivel ventricular, irregular, 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 no hay onda P, produce inestabilidad hemodinámica, media 63, inestabilidad hemodinámica, paciente, ¿no? Con una taquicardia ventricular monomórfica. En este caso tenemos un paciente con una frecuencia 30 por minuto, 29, es una breve arritmia, QRS angosto, salvo que hay una aberrancia, es un ritmo regular, tenemos un EKG, paciente bloqueado totalmente, no hay onda P, hay inestabilidad hemodinámica, colocarle atropina, 1 miligramo, si no resuelve, marcapaso transcutáneo, iniciar infusión de dopamina y adrenalina, ¿no? Y como último, tenemos este ritmo, que es frecuente en las unidades de cuidados intensivos cuando los pacientes están en falla cardíaca avanzada. Es un ritmo con una frecuencia alta, una taquiarritmia, QRS ancho, irregular, totalmente con diferentes formas, no hay onda P, produce inestabilidad hemodinámica, tenemos que tomarle la presión al paciente, característico del paciente de frecuencia DFB, de fibrilación ventricular. Muchas gracias, realmente el tema de arritmia es tan amplio que he tratado de resumirlo en este corto tiempo. Muy agradecido, quedo si hubiera alguna pregunta, quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. En realidad tienes razón, ¿no? El tema de arritmias es tan amplio que el tiempo es corto. Sin embargo, muchas de las licenciadas aquí presentes, especialistas en cuidados intensivos, eh, no sé si tienen alguna pregunta para hacerle al colega que nos pueda solucionar, alguna inquietud que ustedes tengan, alguna experiencia, algo que nos quieran compartir con nuestro ponente. Hay que aprovechar la amplia experiencia de nuestro colega Miguel, que trabaja en el INCOR y ve muchos de estos casos bastante frecuentes, ¿no? Muy bien, al no haber preguntas, colega Miguel, muy agradecido por compartir sus conocimientos con todos nosotros en nuestro curso. Sé que si va a haber alguna pregunta por ahí nos van a hacer llegar, la haremos presente para que nos puedan solucionar las dudas. Y como bien mencionó usted, ¿no? Es mucha parte de nuestro cuidado valorar a nuestros pacientes, estar pendientes del monitor, que eso es la ventaja que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tener un monitor que nos va avisando los cambios hemodinámicos que puede haber en el paciente. Sin embargo, tener un monitor y ver los valores no implica que te lo diga todo, ¿no? Porque tenemos que usar nuestros conocimientos, la actualización que estamos llevando nosotros para poder identificar las alteraciones que puedan ocurrir en nuestro paciente. Muchas gracias, colega, por brindarnos todos sus conocimientos. Muchas Excelente gracias. todo por actualizarnos. Buenos Muchas días. gracias Gracias. a ustedes. Gracias, colega. Muy bien, continuamos. Por favor, si es que pudieran, por favor, mantener siempre sus micrófonos apagados y durante la ponencia ya ustedes van viendo qué preguntas hacer y si lo escriben por el chat, ideal para yo poder leerlos cuando están todavía presentes los colegas. Ahora tenemos a la magíster Vilma Yarasca en sala.